práctico, y de esa manera, cuando lo aprueban, terminan y ya tienen su condición de aprobada la asignatura. Y la aprobación directa es la sumatoria de las condiciones de promoción práctica y de promoción teórica. Es decir, promedio de 8 más en los parciales, promedio de 8 más en todos los parciales, en la parte práctica un solo recuperatorio, el TPI aprobado con 8 más, y no van a rendir. No van a rendir, simplemente se presentan, o bueno, eso se hacía, se presentan, se firma la libreta, ¿sí? Y ya con eso tienen por aprobada la asignatura. ¿Sí? ¿Alguna duda de estas condiciones, que son las que nos van a regir para esto de la regularidad y demás? Una duda, no sé si lo dijo antes, pero por ejemplo que yo recupero. Sí, Por ejemplo, en el primer parcial teórico me saco un 7 y quiero intentar sí. llegar al 8, pero me saco, por ejemplo, un 3 o alguna nota más baja. ¿Ahí pierdo regularidad No, o pisa? poder recuperar, porque suponete que tenés un 3 y un 10, vamos a hacer el Ujú. extremo, un 2 y un 10. Recuperás el 2 y te sacaste un 8, bienvenido, tenés la promoción. ¿Sí? Sí. Y si Y, de fuera, suponete, por eso, siempre queda la nota más alta. Y si vos tenés, suponete, un 6 y un 10, querés recuperar para levantar el 8, te va mal. Te queda el 6. ¿Sí? ujú, esa era mi duda. Gracias. Ok. ¿Alguna otra? Profe, cuando habla de promedio es necesario que los parciales sean las notas. No, es promedio. Es promedio, Ignacio. No estamos poniendo tope de mínima. ¿Sí? Podés tener un 7 y un 9, pero el promedio tiene que dar 8, no 7,50. Lo vuelvo a aclarar. ¿Sí? Ok. Profe, ¿Alguna otra? Sí. en Bueno, cuanto al trabajo integrador, sí. los grupos, ¿lo va a armar usted? ¿Cómo hacemos con eso? No sé No, cuándo hay no, que empezar no. a trabajar. Ya les voy a explicar la profe, pero no, no, por favor, no, 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 no sería tan dictatorial. No, los grupos los arman ustedes, chicos, como ustedes se sientan cómodos para trabajar. No, 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 no. Más que ya tienen un año recorrido y tienen Sí. varios conocidos, conocidas en el camino, así que los Ujú. arman ustedes. Ya pueden Sí, ir pensando en los grupos. sí, absolutamente. Eh, Ahí me están preguntando, digo, profe, para la promoción práctica, podés usar un solo recuperatorio de los prácticos. ¿Sí? A ver, si vos apuntás a la promoción directa, ¿qué quiere decir? Podés usar un recuperatorio conceptual y un recuperatorio práctico. No podés usar los dos. ¿Sí? De la parte De- práctica. Déjame hacer la aclaración, Germán, que el año pasado fue diferente. Ah, sí, Es sí, decir, sí. eso ha cambiado del año pasado. Yo sé porque se van a informar o a lo mejor ya venían con esa información. Hasta el año pasado, en particular el año pasado, se usaban los dos recuperatorios para poder, en el caso de que se quisiera tener la promoción práctica, levantar nota o lo que sea. No, ahora para promoción práctica o para aprobación directa, de los dos recuperatorios posibles, solo pueden usar uno. Ujú. Así es. Así es. Eh, Bien, otra pregunta que apareció por acá, ¿en la UB nos matriculamos nosotros automático? Bueno, Ramiro, quizá entraste un poquito más tarde, estamos con un problema en UB que Sí, están, por alguna circunstancia, todos, absolutamente todos ustedes están suspendidos. Están matriculados, pero con la sí. matrícula suspendida, un inconveniente se ve que al importarlos, digo, importarlos es cuando los matriculan, ya lo estamos tratando de solucionar, ¿sí? Sí, estamos preguntando para eso. Se supone que tienen que aparecer ustedes en algún momento, les va a aparecer el aula porque vamos a Sí. activar estas matrículas. Sí, Juan, tal cual, lo que dice la profe, les va a aparecer, les debería aparecer. De hecho, incluso teníamos una actividad para hoy porque a partir de este año, digamos, nos están requiriendo el registro de evidencias de que ustedes están en el aula y que ustedes participan y demás, y teníamos una encuesta que
tenían que hacer, pero bueno, si no tenemos aula virtual, ya veremos qué hacemos, pero entiendo que no vamos a poder hacer esa actividad. Bueno, volviendo a la regularidad, condiciones y demás, ¿alguna otra pregunta? Avanzamos. Bien, este es un resumen de lo que yo ya les dije respecto a lo que es el examen final. Los alumnos regulares tienen una primera etapa que es la parte de aplicación práctica por escrito. ¿Sí? Por escrito. Si se aprueba, pasan a una segunda etapa que es un coloquio oral. ¿Sí? O sea, es decir, aquellos que regularicen la asignatura tienen que rendir la parte práctica por escrito, la parte conceptual en un oral. Obviamente, si tienen promoción práctica, van al coloquio, si tienen promoción conceptual, van al escrito, ¿sí? Al ejercicio, y si tienen aprobación directa, simplemente se presentan y firman la libreta. Bien. Muchos de ustedes no tienen libreta todavía, o sí. No. Todavía creo que no tienen libreta. No. Exacto. Si tengo, Gerardo, en tu caso, pero ingresaste antes de pandemia, claro, 2021 y 2020 no tienen. Sí. Claro, tienen libreta porque ingresaron antes. Bueno, ya este año, cuando vuelvan, entiendo que digo, eso, van a volver a la libreta, y por eso yo les digo que tienen que ir al examen y hacer firmar la libreta. La libreta donde van a tener, incluso a partir de ahora, de este año, deberían tener ya las materias regulares, con las notas, digamos, es la evidencia para ustedes, digamos, de estas cuestiones y después de los exámenes finales. Bueno. El examen final, como ya les habrá pasado en otras asignaturas de primer año, los exámenes finales se aprueban con 6, no se aprueban con 4. ¿Sí? Se aprueban con 6. Esto significa que tienen que tener el 60% del examen, ¿sí? Correcto para poder obtener la instancia de aprobación. Por ejemplo, en un examen final de un alumno regular, puede suceder que apruebe la parte práctica, pero desapruebe la parte conceptual. En esos casos, ¿sí? La nota final es desaprobado, ¿sí? Es un 2. Tienen que aprobar las 2 instancias para poder aprobar la materia. No pueden aprobar una y bueno, voy al otro turno y apruebo la otra. No. El examen final es un todo, para el caso de los alumnos regulares, en donde hay una parte práctica y una parte teórica, en donde las 2 deben estar aprobadas justamente con este 60% o más. ¿Sí? Bueno. Nosotros tenemos un email unificado, todos los docentes, nosotros 3 tenemos acceso a ese email, que es analisisdesistemas2k3@gmail.com. Consultas, dudas, lo que sea que necesiten, a ese mail, ¿sí? Porque en ese mail incluso todos tenemos acceso y vemos, podemos responder, puedo responder yo, puede responder Ana, puede responder Andrea, algunos responderán más uno que otro, pero si son dudas generales, podemos responder cualquiera de los 3, entonces asegúrense de anotar bien, esta es la dirección que vamos a utilizar nosotros básicamente para contactarnos y para trabajar en términos de alguna cuestión, digamos, que sea asincrónica. También van a tener la UB, ¿sí? Pero el mail, si quieren mandar un mail, esta es la dirección de correo que tienen que utilizar. Ani, todo tuyo. Bueno, nosotros vamos a tener las clases prácticas los jueves, en el horario que les indicó Germán. Les comento la dinámica común, digamos, de las clases. Se basa en la explicación que siempre damos nosotros a través de un ejercicio
del tema del día. Esa explicación, vamos paso por paso, desarrollamos un ejercicio, nos basamos, es decir, retomamos los conceptos teóricos necesarios. Esa es la práctica de ustedes. Hago mucho hincapié en que en la parte práctica tenemos un 50 y un 50, desde el punto de vista que ustedes pueden venir muy bien entendiendo lo que hacemos, cómo resolvemos los ejercicios, pero hasta que ustedes no los practican, como todo, como toda parte práctica, no los terminan de entender, no los terminan de aprender. E inclusive, van a ver que después que nosotros explicamos, trabajan ustedes en grupo. Ahora, durante la virtualidad, usamos, ¿sí?, las salas de Zoom para que los grupitos se vayan a distintas salas, trabajen ahí, resuelvan. Nosotros vamos entrando con Andrea a las distintas salas que van necesitando ayudas, explicación y demás, y después volvemos todos a la sala principal, al aula principal, y ahí hacemos una puesta en común de la resolución. Generalmente le pedimos a algún grupo en particular que muestre su resolución y sobre eso hacemos la puesta en común. Ustedes verán que las clases se plantean netamente participativas, ¿sí? Necesitamos que ustedes trabajen y que ustedes muestren lo que van construyendo, lo que van entendiendo, lo que van logrando, ¿sí? Esa es la dinámica básica. Podemos cambiar en algunos momentos, ¿sí? Muchas veces también, digamos individualmente, alguno de ustedes muestra su resolución y no necesariamente el grupo. Bueno, podemos tener alternativas, ¿sí? Esto, vuelvo a decir, es durante la virtualidad. Después, en las presenciales cambia desde el punto de vista que también van a trabajar en grupo, ¿sí? Pero ya la dinámica, los tiempos y demás son diferentes. Bueno, esto por un lado la parte de las clases y de la ejercitación. Después tenemos el trabajo práctico, que es este trabajo práctico integrador, que se desarrolla a lo largo de todo el año. Generalmente entre 3 o 4 entregas tiene este trabajo práctico integrador, con lo cual en un caso, ¿sí?, en un caso de aplicación, en un ejercicio, te diría un caso porque, perdón, antes de eso me ordeno. Para trabajar en clases vamos a tener un material que es la guía de ejercicios. ¿Sí? Vamos a trabajar con la guía de ejercicios, que les vamos a subir a la UB, a partir de la semana que viene ya la van a tener, y los ejercicios que vamos trabajando van saliendo de ahí. Pero con el TPI es un ejercicio particular, les diría, porque es más bien un caso, ¿sí? Generalmente un poquito más explicado que el resto de los ejercicios, quizá de un abordaje más profundo, desde el punto de vista de la explicación de cómo se presenta el caso, y que nosotros vamos a emplear durante todo el año, aplicando sobre el mismo caso, ¿sí?, todas estas herramientas de modelado del sistema de información, del software que nosotros vamos a ir viendo paulatinamente, ¿sí? Sobre un mismo caso, todo lo que vayamos aprendiendo, todo lo que vayamos deduciendo, esta capacidad de análisis, esta forma de modelar este software que da soporte a los procesos de negocio, lo vamos a ir aplicando ahí. Bien, ustedes habrán visto la importancia del TPI, porque tiene nota, ¿sí?, propia. No se promedia con los parciales prácticos, esa es otra diferencia con respecto a años anteriores. Y en las entregas parciales va teniendo una nota parcial, ¿sí? Es decir, la nota final del TPI surge de la nota parcial de las entregas, de las entregas parciales que ustedes van haciendo. Así que se tienen que esmerar con el trabajo práctico desde el comienzo, ¿sí? La primera entrega ya es importante.
Bien, entonces tenemos guía de ejercicios para trabajar en las clases prácticas, tenemos el TPI, que se va a presentar también en la UB y separadito, que vamos a trabajar durante todo el año con entregas parciales. En las clases prácticas también vamos a tener algunas clases en parte destinadas justamente a hacer un seguimiento del TPI, ¿sí? A mostrar resoluciones parciales, a que ustedes hagan preguntas, bueno, que pueden ser en las clases y también las pueden hacer a través de la UB, a través del mail, en algunas circunstancias sabemos generar foros, ¿sí? El TPI siempre tiene un foro activo por si quieren hacer preguntas también. Bien, con respecto a los parciales prácticos. Los parciales prácticos son ejercicios al estilo de lo que se viene trabajando en clases. Es más, siempre la clase anterior al parcial damos nosotros lo que le decimos un ejercicio de simulación de parcial, en donde básicamente las consignas son prácticamente, lo que se pide es prácticamente lo que se va a pedir en el parcial, así que la pregunta es ¿a qué va a tomar, profe? Se ve en ese parcial, solo que cada ejercicio, ¿sí? Se hace sobre un dominio diferente, entonces la elaboración, la resolución, el modelado y demás de las herramientas que ustedes van aplicando, se vuelve particular. Pero generalmente ustedes vamos a tener ese ejercicio de simulación de parcial una clase antes, para que ustedes tengan bien en claro qué se va a tomar, ¿sí? Y de paso practicamos con un dominio más que siempre nos va a venir. Chicos, vuelvo a repetir esto. Ustedes pueden venir a clase, pueden ir entendiendo re bien lo que vamos haciendo, pueden participar, tienen que participar en sus grupos, preguntar, sacarse dudas, todo eso es lo esperable. Y después tienen que hacer ejercicios ustedes, ¿sí? La práctica de seguir viendo ejercicios de la guía, haciendo, teniendo dudas, ¿sí? Que permitan venir a clase y decir, tengo dudas de tal cosa, ¿por qué se resuelve así? ¿Por qué no se resuelve de esta forma? Bueno, va a surgir también de lo que ustedes ejerciten en su casa, fuera de las clases, básicamente, precisamente, fuera de esas clases, digamos, va a complementar esto. Bien, perdón, ahí Germán le estás contestando. Sí. Bien, ¿algo más? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo más, Germán, que me esté olvidando en cuanto al práctico? Pero bien dijiste, dos o tres puntos que quiero remarcar. Por ahí preguntaban, ¿los ejercicios son como los de SOR? No, no. Vamos a empezar ya dos cosas. Digo, los niveles de complejidad van avanzando en la carrera y cada vez son mayores. Y empezamos a pensar en software. ¿Sí? Nosotros somos los que disparamos esto de pensar el software. Ustedes han pensado código, han entendido la lógica de programación, han entendido que hay un sistema de información, pero nosotros tenemos que empezar a moldearlo. Somos los disparadores para empezar a crear el software. Y les aseguro que, esto se los digo también después a fin de año, lo que nos interesa es que ustedes aprendan a pensar en términos de software. Ese es el objetivo de nuestra asignatura. Pensar en términos de software. ¿Sí? Entonces, ese recorrido que nosotros vamos a hacer tiene que ver con esto. Entonces, digo, los ejercicios, y tienen más complejidad, son ejercicios, por ahí, una carilla, dos carillas. El integrador puede tener más extensión, es decir, hay que sentarse, les va a llevar más tiempo que resolver un ejercicio de SOR. Vamos a tener, encima empezamos a trabajar no solamente con texto escrito, hacemos diagramas, y los diagramas tienen una forma de crearse. Tienen una forma, tiene ahí toda una notación que tenemos que respetar. Entonces digo,
todo eso va a hacer que no son parecidos a los de SOR en términos de complejidad, en términos de extensión. Y lo segundo... En términos de extensión. Sí. Son más cortitos. Y como les decía la profe, digo, este es un 70-30. El 70% del trabajo es de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que les decía la profe, nos vamos a encontrar en el aula, vamos a hacer ejercicios, les vamos a explicar, van a tener la resolución, van a hacer ejercicios conmigo en la parte conceptual para que vayamos aprendiendo las herramientas, pero si ustedes no hacen ejercicios, si ustedes no hacen la práctica, si ustedes no se sientan fuera del horario de clase a trabajar, les aseguro casi con un 100% de certeza que van a fracasar. Y esto no es meterles miedo ni nada por el estilo. No es ese el objetivo de lo que estoy diciendo. Es, sean conscientes, ¿sí?, de que esta materia tiene mucha carga práctica y es larga en términos conceptuales. También digo esto porque dicen, una semana antes ya está con las clases, el profe, que las PPT, que deje y demás. No sé. Dudo que vayan a tener un resultado de éxito. Puede que sí, fantástico, les alcanzo una semana. Pero principalmente la parte práctica requiere una maduración, chicos. Requiere una maduración. Es un proceso en donde, a ver, ustedes han aprendido a sumar viendo cómo se suma. ¿Ustedes han aprendido a hacer derivadas viendo cómo se hace la derivada? No. Ustedes se sientan y practican, y surgen, y entonces entienden que hay derivadas de tal, que hay que aplicar tal fórmula para la derivada, o tal otra, entonces ven y pueden entender qué tienen que aplicar. Bueno, acá pasa lo mismo. Tienen que leer el caso, tienen que entender, tienen que poder saber qué tienen que aplicar. Y esa habilidad nosotros no se la podemos transmitir. La habilidad que ustedes adquieren no es transmisible. Es una construcción de ustedes, en donde nosotros vamos a estar para ayudarlos a que se den cuenta, a formar esa habilidad, pero el desarrollo de la habilidad es de ustedes. De ustedes, Sí. totalmente. Totalmente de ustedes. Entonces en eso es que ustedes tienen que poner el cuerpo. Así se los digo, ustedes se tienen que sentar, poner el cuerpo y hacer ejercicio y practicar. Y les aseguro que las profes, porque las conozco y he trabajado con ellas desde hace bastante tiempo, y yo no somos ningunos ogros, ¿sí? No comemos a nadie, pueden venir a hacer todas las preguntas que quieran, todas las veces que quieran. La idea es que ustedes se saquen todas las dudas, ¿sí? ¿Somos los gurús del software? No, puede que alguna que otra quizás no la podamos responder, o tengamos que salir a averiguar, pero en general, tratamos de dar las respuestas en términos de lo que es la asignatura para que ustedes puedan avanzar. Y entonces, en ese sentido también, siéntanse en la confianza de decirle, abrir el micrófono, no entiendo, no me queda claro, ¿sí? En las clases conceptuales también, ¿sí? En las clases conceptuales no se me duerman, al menos en estas 6 que vamos a tener virtuales, por favor, no se me duerman, pregunten, estamos ahí, va a haber, van a ser clases, por ahí preguntaban un poco el tema del horario, no son clases de 2 horas donde yo estoy hablando, lo vamos a hacer un poco más acotado, ya venimos de 2 años de virtualidad y ya conocemos, y ya hemos entendido, que 2 horas hablando en esto de la virtualidad no es lo mejor, ¿sí? Entonces van a ser clases en lo conceptual más acotadas, en lo práctico, exprímanle 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, les va a seguir siendo poco. Expriman las clases prácticas lo más que puedan. Yo desde mi parte, exprímanme a mí, y yo voy a tratar, y ese es un objetivo mío siempre, de decir, bueno, les voy a dar el contenido aplicado.
todo lo que yo les pueda dar, el contenido ya aplicado a un caso práctico, bienvenido sea. Hay temas que son conceptuales puros, ¿sí? Que no tengo forma de llevárselos a un caso práctico, pero todo lo que yo pueda, desde la clase que viene, ya vamos a ver aplicación a un caso, y para que eso ya les vaya abriendo la puerta al práctico. Tenemos que ir no sincronizados en tiempos, no vamos a ir sincronizados en tiempo en la parte conceptual de la parte práctica, pero sí sincronizados en esto de decir, bueno, esto es para que ustedes ya vayan viendo a nivel práctico, y para cuando vayan a la clase, la profe no se tenga que sentar de cero a explicarles, ganamos tiempo, ustedes ya tienen una preparación y eso les va a ayudar mucho en lo que es nada, me voy hablo de más por ahí. Bueno, No, está bien. ¿algo más? Sí, no, mañana también en la parte práctica vamos a charlar del tema de la autocorrección, ¿sí? Lo que hemos tratado de desarrollar a partir del año pasado en particular es el valor de la autocorrección, porque ustedes imagínense que cada vez somos más, ¿sí? Entonces, más allá de las evaluaciones formales que ustedes saben que van a tener sus parciales, su trabajo práctico y demás, que van a ser evaluaciones formales, el seguimiento de todo lo que va pasando y las correcciones que vamos haciendo, bueno, también ustedes tienen que aprender a hacer esa autoevaluación, esa autocorrección, así que también vamos a charlar de cómo se hace, ¿sí? Pues no es solamente marcar lo que está mal, o corregir y poner lo que está bien, ¿sí? Hay todo un análisis que de alguna forma ustedes tienen que ir haciendo para que esa autoevaluación, esa autocorrección, ¿sí? Les permita a ustedes avanzar en el aprendizaje. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un poco también hincapié en eso, en la participación. Y bueno, sí, Germán, el tema de que siempre vamos a tener alguna evidencia de asistencia y participación en todas las clases, algo les dijo el profe ya, así que siempre va a haber alguna actividad, tanto en el teórico como en el práctico, que se va a hacer, y eso va a ser constancia de que están en clases y también de que están participando, ¿sí? Así que, bueno, eso para ayudarles a pensar también, después de estos 2 años, en donde quizás en algunas materias han estado más activos, en otras menos, que este año se les va a pedir que evidencien su participación de alguna forma, en todas las materias. Por mí nada más. Bueno, gente, preguntas. No hemos terminado, pero digo, hasta acá, prácticos y demás. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. ¿Todo bien? No. Bueno, Ger, yo me tendría que retirar, no sé Sí. si después los veo mañana Sí. a los chicos. Vaya. Cualquier cosita me están consultando. Sí. Bueno, Dale, nos Ani. vemos entonces. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao. Bueno, gente. En el aula virtual, cuando la tengamos habilitada, está habilitada, pero como les decía, hay un tema de, no sé por qué están suspendidos, vamos a tener avisos, novedades, foro de consulta, material de trabajo, la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Que ya la van a tener subida y con la cual van a empezar a trabajar, no mañana, pero sí la semana que viene. El material de las clases conceptuales. ¿Cuál va a ser el material de las clases conceptuales? Yo voy a trabajar fundamentalmente en las clases, voy a trabajar con unas presentaciones que son un resumen, no son material de estudio, son un resumen, ¿sí?, de los contenidos para irlos presentando. Son una guía. Ustedes lo pueden tomar como guía para después abordar los libros, ¿sí? Ustedes tienen que estudiar del material de la bibliografía. Lo que yo les dejo son simplemente un resumen, un apunte, o como ustedes quieran llamar. ¿Dónde está esa bibliografía de esta materia? Está disponible en la fotocopiadora de planta baja de la facultad.
Hay formas ahí en la página de la facultad, hay formas de enviar WhatsApp, mail, qué sé yo, solicitando, incluso creo que se los hacen llegar al material, ¿sí? Es voluminoso, tiene un costo, debe tener un costo alto, pues está dividido como en dos volúmenes, ¿sí? El volumen 1 para la primera parte o para el primer semestre y después hay otro volumen para el segundo semestre. Esa bibliografía es de donde ustedes tienen que estudiar, ¿sí? Bueno, el no sé, pero digo, en PDF está disponible, es bibliografía y son libros donde nosotros hemos hecho una selección de algunos capítulos del libro y están fotocopiados, ¿sí? Si están en PDF disponibles los libros, algunos pueden estar, yo puedo llegar a conseguir algún libro, pero la selección de los capítulos, yo tengo por ahí algunos libros enteros. La selección de capítulos para la asignatura, digamos, está en la modalidad académica y también en esta fotocopiadora, que no son fotocopias de libros enteros, ¿sí? Alguien iba a hablar. Profe, ¿y ese apunte se consigue en la universidad? Claro, en la fotocopiadora, cuando ustedes entran a la facultad, ¿sí? Si no conocen, apenas entran, hay una fotocopiadora, nosotros la conocemos como la fotocopiadora de planta baja, que es apenas entran en el pasillo, en el edificio central, apenas entran, ahí hay una ¿Y fotocopiadora, cómo se llama el apunte para pedirlo? el apunte de la cátedra de análisis de sistemas. Digo, tienen que pedir el apunte de la materia. Entonces, ustedes van a ver que son fotocopias de libros, no es un apunte de alguien que tomó nota, no, son fotocopias de libros. Entonces ustedes van y piden el apunte de la cátedra de análisis de sistemas y le van a mostrar, digamos, dos volúmenes grandes, ¿sí? Como les digo, algo yo les puedo poner a disposición en el aula virtual, alguno que otro libro que yo pueda tener en PDF o en digital. Sin embargo, como les digo, no es el libro completo lo que ustedes necesitan, ¿sí? Entonces, digo, ya la modalidad académica la vamos a tener la semana que viene, ¿sí? Se están modificando a pedido del Departamento de Sistemas las modalidades académicas, así que en la modalidad dice, entonces, para la unidad 1 de este libro, tal y tal capítulo, de este libro, tal y tal capítulo, y eso es lo que ustedes tienen después en las fotocopias. Carlos, ya está el apunte, digamos. Es el mismo del año pasado. Si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, si son recursantes y lo tienen, fantástico. Si tienen alguien que lo haya comprado en su momento, para que se los pase, es el mismo material del año pasado y del anterior, ¿sí? Profe, en el caso de 2020 y comprar 2021. en el Sí. caso de comprar el libro como usted dice, no lo vamos a utilizar todo. Quizás en una materia más adelante nos pueda hacer falta Sí, lo que o pasa, simplemente Nahuel, es que estamos es hablando de como complemento. de 6 libros distintos. Claro, ¿Eh? es como Ese es el mucho. tema. Claro, ¿sí? Yo te puedo decir uno que otro que pueda llegar a ser más interesante o que lo puedas llegar a utilizar más, pero digamos, estamos hablando de un compilado, porque para la unidad 1 tenemos un libro, para la unidad 2 tenemos 2 libros, para la unidad 3 tenemos otro, para la unidad 4 a las 6 tenemos 3 libros más, y así. ¿Sí? ¿Y Entonces, qué nos digo, recomienda hacer, profe? en términos, digo, yo, si ustedes me Sí, dicen, yo tendría el apunte. ¿Por qué el apunte? Porque ese ya está seleccionado, qué capítulo de cada libro. Si vos me decís, profe, me tiene que recomendar un libro, me dice cuál, ok, lo charlamos y yo te diría por qué este o por qué este, para que vos puedas seleccionar. Yo no lo elegiría por vos, pero digo, hay libros que te pueden llegar a ser útiles para más adelante. bien. O sea que vamos a tener el apunte, digamos. Sería lo mejor. Sí, para mí sí. Yo, como les digo, algunos 2 o 3 libros tengo.
que son así, de ingeniería de software, de ingeniería, que 2 o 3 tengo, que se los voy a dejar disponibles, no tengo problema en el aula virtual. Sin embargo, ustedes se van a tener ahí que tomar el trabajo, entre comillas, de ir y buscar qué capítulos de cada libro son los que corresponden. Profe, entonces hasta que volvamos a presencial en UV habría material para estudiar. A ver. Sí, a ver. Si vos me preguntás, para el primer parcial conceptual, ustedes cuando tomemos el primer parcial conceptual, ya van a estar en la presencialidad y ya van a haber podido comprar el material y demás presencial. Mientras tanto, sí, para la unidad 1, uno de los libros de la unidad 1 yo se los voy a dejar, de hecho ya está en el aula virtual, ya está subido. Y de lo que es la unidad 2 y 3, de la unidad 3 no tengo libro, porque ese es un libro más, que tiene más tiempo, yo no lo tengo en digital, el que habla del paradigma de la orientación a objetos. No, y no lo hemos conseguido, le digo que varios profes no lo hemos conseguido digital. Pero sí, material va a haber para estas, yo creo, 6 primeras clases en V te va a servir. Bueno, estoy viendo si el aula virtual, no, siguen ustedes. Bueno, entonces, material de clases conceptuales, las PPT, algún material de estos que les digo, las PPT no estudien de las PPT. ¿Sí? Es una guía, no estudien de las PPT. Y van a tener entonces también algunas resoluciones, propuestas para los casos prácticos, ¿sí? La evaluación conceptual va a ser un mix. Puede haber preguntas múltiple opción, puede haber preguntas a desarrollar, unir, completar, digo, variadito, ¿sí? No es, ya van a ser presenciales las evaluaciones, no van a ser solamente múltiple opción, sino que van a tener otro esquema, ¿sí? Para que tengan esto en cuenta, que al momento de la evaluación van a tener que hacer desarrollo, van a tener que escribir, ¿sí? Y no necesariamente la definición de algo, sino la relación. ¿Cómo relaciona este concepto con este? ¿O por qué esto? Digo, tienen que explicar. Son evaluaciones en donde hay que salir, en términos de lo escrito, tienen que salir del concepto, ¿sí? Compare una cosa con otra, ejemplifique. Eso en términos de las evaluaciones conceptuales. Bueno, pueden tener en la UV tareas y actividades con fechas de entrega, las entregas de los integradores, o alguna entrega que yo les pida a nivel conceptual, alguna guía de estudios, ¿sí? Y vamos a utilizar herramientas, ¿sí? Herramientas de software, ¿sí? Para la unidad 1, principalmente a nivel práctico, para la unidad 1 van a utilizar alguna herramienta que les permita modelar procesos de negocio. Hay una que ustedes pueden descargar gratuitamente, se llama Visagi, ¿sí? Con notación BPM. Ese es el link. Básicamente, esto lo van a usar para resolver ejercicios de la unidad 1 solamente, ¿sí? La parte de proceso de negocio, que es la unidad 1, van a utilizar esta parte. De la unidad 2, 3 en adelante, para lo que sea la parte práctica, cuando vean diagramas, tienen que construir 2 diagramas en esta parte. Diagrama de clase y diagrama de casos de uso. Para eso pueden utilizar, o van a tener que utilizar una herramienta de modelado de software, ¿sí? Hay algunas que son empresariales, ¿sí? O licenciadas, hay otras que son gratuitas, usan mucho
ustedes en general, porque lo pueden incluso usar online, creo que es el Argo UML o el Star UML, ¿sí? Entonces, son herramientas que van a utilizar más adelante, pero sepan que van a tener que trabajar con este tipo de herramientas, ¿sí? Bien. ¿Qué otra pregunta? Consulta. ¿Qué significa herramienta case? Herramienta case, ingeniería de software asistida por computadora. Son herramientas que uno las utiliza para después, esos modelos que construyen esa herramienta te permiten ir a hacer una trazabilidad con el código que estás construyendo. Entonces no es simplemente un graficador como un Visio o como un Draw.io, sino que tienen toda una programación por detrás de estas herramientas que permiten mantener consistencia, que permiten llevar la trazabilidad y demás de lo que vos vas construyendo en términos de software. Case es ingeniería de software asistida por computadora. Sí puedo copiar el link. No, acá no. Igual el link no es más que entrar a la página de Visagi y lo que sigue después porque está en español, ¿no? Porque es multilingüe. No. Todos. Bueno. Bien. ¿Esto a partir de cuando lo instalamos, profe? La semana que viene van a ver, yo ya lo voy a empezar a usar, no la semana que viene, la otra, a nivel conceptual. Y a nivel práctico también, la semana que viene no, porque van a ver otros temas, y ya la segunda, digamos la tercera semana, ya empezarían a trabajar. Es similar a lo que hacemos con SOR, ¿no es cierto? Con el listado de actividades, con los alcances, cosas. Claro, es un poco Algo así. todas esas actividades que ustedes veían como listado, ahora las vamos a ver en un diagrama. Bien. Es básicamente eso. Con una notación específica y demás. Antes Profe, eran los diagramas de flujo, ahora se utiliza otra notación. Sí, ¿Visagi es gratuito? a la parte para hacer el modelado de procesos sí es gratuito. Después tienen la suite empresarial, pero la parte para hacer el diagrama, que es el Visagi Modeler, lo pueden bajar gratuitamente. Al menos así era hasta fines del año pasado. Creo que no han cambiado. Lo que es Visagi Modeler, yo creo que sí lo pueden bajar. Tienen la opción de modelar gratis, sí. Soluciones, no. ¿Por acá o dónde? Acá, Modeler. ¿Ven? Starfield. ¿Eh? Ahí es donde ustedes tienen que ir y descargar. ¿Estamos? Si lo quieren ver en español, y ahí van a crear la cuenta, les exige crear una cuenta, pero no les pide tarjeta ni nada, y lo descargan, ¿sí? Bueno. Ok. ¿Qué otra consulta? Los horarios. Bien. Por la parte conceptual. Lo de los prácticos, digo, no hay duda. La parte conceptual la vamos a empezar
8:30, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya les voy a cambiar el horario ahí o les voy a informar bien en la cita. ¿Estamos? Como les digo, ¿por qué les digo 8:30? Porque no utilizamos las 2 horas de conceptuales y demás en esto de la virtualidad. Quizá cuando vayamos a la presencialidad, que nos encontremos y que la dinámica sea diferente, quizás vamos viendo y comencemos un rato antes, ¿sí? Unos minutos antes. Pero en principio, 8:30. ¿El mismo link de siempre? Sí, el mismo link siempre para las clases teóricas y el otro, para las clases prácticas. Sean puntuales, ¿sí? Por favor, conéctense 5 minutos antes, ¿sí? Cosa de Profe, estar... Sí, entonces los miércoles a las 8:30. exacto. ¿Hay link de grupo de WhatsApp? Sí, lo vi porque pasó por ahí en algún momento en el chat. No sé, creo que sí. Ahí está. Vayan pensando en armar grupos, ¿sí? No es que los tengan que armar para mañana, pero vayan pensando en eso. Incluso si ya los van teniendo y demás, se los van informando a los profes, así ya tienen esa info y ya se sacan ese tema de encima. Bueno, gente, como les decía, la UV no lo han resuelto todavía el tema, así que como para que quede un registro de evidencia, yo les voy a lanzar por acá, voy a lanzar así, porque acá dice el botón lanzar, digo, les voy a hacer una encuestita por acá por Zoom, son 2 preguntas, ¿sí? Simplemente como para que quede un registro de quiénes participaron y quiénes respondieron. ¿Estamos? Ahí la deberían ver. Profe, Sí. acá en loguear en Visagi me pide datos de compañía, cosas así, industria. Pone vos, digamos, universidad, digo, Ah, bien, está bien. pero no es que te vaya a limitar por eso. ¿Qué, qué sería que se pueda hacer esto, Julián? ¿A qué te referís con esto? Sí, sí, sí. Hay gente que no ha respondido todavía. Sí. Bueno, se me salió, bueno, creo que no lo podés volver a ingresar. Bueno, 86. Bueno. Pásame por acá, Augusto, así me queda el registro si la cursas por primera vez y en qué año regularizaste eso. Profe, Ujú. tengo una pregunta. Para el modelado de proceso de negocio, ¿sí o sí se usa Visage? Porque recién estoy averiguando, porque yo uso Ubuntu como sistema operativo. Sí, ok.
Lo que me fijé en la página no está para Ubuntu. Sí, no. Algún graficador que te permite utilizar esa notación, BPMN. BPMN. ¿Sí? Tenés que buscar alguna herramienta. Puede Sí. ser algún, no sé, si StarUML o algo. ¿Qué herramienta a vos te permita modelar BPMN? ¿Lucidchart tiene soporte a BPMN, No Iván? sé. No, ahí le pregunto a Iván que está escribiendo. No. Ah, bueno, ok. Bueno, ahí te están pasando alguna info, Gerardo. Listo, gracias. ¿Mm? Bueno. Bueno, gente, ¿nadie más para votar? ¿Estamos? ¿La encuestita? Ok, bueno. Ok, finaliza la votación. Bueno. Listo. Ok. Bueno, gente. Estaríamos por hoy. Bienvenidos. La clase que viene conmigo el próximo miércoles vamos a ver modelado de procesos de negocio, unidad 1. ¿Sí? Ya tienen el material subido en el aula virtual. Yo les aseguro y les prometo que apenas esté el aula virtual, ya que ustedes la pueden acceder, yo les voy a mandar un mensajito, o mañana, si para mañana está, las profes de mañana ya les dan ese mensaje. Si no llega a estar para mañana, yo después les voy a mandar un mensaje y eventualmente les voy a subir el material, si es que llegamos, espero que no, la próxima semana, si está resuelto, el material que usaríamos, ¿sí? Las filminas que yo uso de guía de clase como para avanzar. ¿Estamos? ¿Mm? Modelado de procesos de negocio. Vamos a empezar a hablar de procesos, de cómo modelarlos, de cómo entender el negocio. ¿Mm? Bien, gente. Nos vemos entonces conmigo el próximo miércoles 8:30. ¿Sí? De 10. Que anden muy bien.